Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia, en este caso video número 2 de nuestra saga de fuego. Tal cual lo prometimos, después de recibir un montonazo, una banda de mensajes de parte de ustedes, apoyándonos, pidiéndonos que le demos fuego, acá estamos cumpliendo, por supuesto, pero te pedimos que tengas un poquito de paciencia porque son miles los mensajes que llegan, respondemos todo siempre, pero bueno, tenemos un delay a veces de un par de días. Así que, en el video del día de hoy, también te voy a dejar al final una frase para que la pongas. Eso nos ayuda a nosotros a entender cuánto se mira nuestro video, cuánto nos acompañan y a la vez, si superamos una cierta cantidad de comentarios, voy a dejar acá abajo de este video en los comentarios un montón de información para que puedas replicar todo lo que vamos a hacer hoy. Herrería, soldadura, algo de barro y encima gastronomía. Hoy vamos a prender el horno, vamos a cocinar y te voy a enseñar a usar todos los accesorios de este horno tandoori. Llegó el invierno, así que métele. Bueno, ya tengo acá un montón de cosas que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Tengo las herramientas, tengo chapas, tengo hierros, tengo tornillos, clavos, tuercas, arandelas. Tengo un montón de cosas para finalizar los accesorios de nuestro horno, porque han pasado los 12 o 15 días que tenés que esperar de curación para que toda la humedad del horno salga y no salga después como vapor durante el momento del fuego. Así que ya estamos listos para hacer los accesorios, darle fuego y además cocinar. El primer implemento de este horno tandoori es, señoras y señores, un disco criollo. Lo que hice fue conseguirme una de esas antenas satelitales de televisión satelital que son muy conocidas, por supuesto ya te habrás dado cuenta de qué se trata. Yo no miro más televisión, así que decidí bajar la antena y lo que hice fue quemarla. Acá te dejo imágenes del proceso que fui haciendo. La quemé a fuego bien fuerte, esperando a que se ampolle la pintura. Luego la saqué, la rasqueteé con un cepillo de alambre. Una vez que estaba bien limpito, lo que hice fue empezar a ponerle aceite de cocina común, ir refregándola, ir quemándola, para que se vaya haciendo esta costra de quemazón, esto que se llama curado. Ya está lista para usarse, está absolutamente limpio. Y acá, donde va esta parte alargada, quedan estos 4 agujeritos que los voy a tapar con los mismos bulones que trae. Fíjate que tiene una concavidad perfecta, ¿sí? Que es una mezcla de disco y plancha. Así que con este solo implemento vas a tener la posibilidad no solo de hacer algunas comidas al disco, sino también utilizarlo como plancha, como salteador, y a la vez puedes poner una pavita acá arriba y te queda perfecta. Lo que voy a hacer es cortar 3 patitas de este angulito en L de 2 centímetros por 2 centímetros. Lo voy a cortar de 4 centímetros y las voy a soldar a lo que sería el aro metálico para que sean los apoyos sobre los cuales voy a hacer descansar el disco al momento de estar cocinando. Uno de los accesorios más importantes de este horno es el tapón. Muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios si no le hacía puerta, por qué no le hice puerta, cómo voy a hacer. En realidad, este horno va a funcionar con un tapón. Lo voy a estar construyendo con un ladrillo de adobe, que lo voy a cortar a la medida de la puerta, y le voy a pegar una tejuela a ese mismo tapón, para que en el momento en el que yo necesite sellar este hueco, lo pueda hacer con este tapón. El adobe va a ocupar este espacio, va a tener esta medida y va a ocupar este espesor hasta este tope que le habíamos dejado a modo de dintel. Y este huequito va a estar tapado por la tejuelita refractaria que va a estar pegada al adobe del tapón con nuestra mezcla refractaria que ya estoy preparando. Te dejo acá arriba la miniatura por si no viste ese video. Bueno, tenemos 18 por 24 y por supuesto yo ya dejé esa abertura sabiendo que nuestro adobe tiene 18 y lo que voy a hacer es cortarlo acá a 24.
Vamos a avanzar ahora con lo que es la tapa del horno. Ya hicimos el tapón, ahora viene la tapa. Entonces, la tapa del horno tandoori también se va a usar en situaciones especiales. Y va a consistir de dos chapas circulares, una más pequeña que la otra, la de abajo más pequeña que la de arriba, con una chapa exterior perimetral que va a ser la unión entre las dos, y en el medio voy a meter un aislante hecho a base de viruta y a base de barro. En esa tapa voy a tener un armazón de hierro sobre la cual voy a colgar la comida que voy a hacer. O sea, el pollo, el matambre, los chorizos, lo que quieras hacer acá, va a quedar suspendido en el aire dentro de lo que sería el espacio de convección de este horno. Te digo que va a salir una cosa tremenda y no vas a poder creer la receta que te voy a dar al final. Gastronomía y barro, anotate eso. Vamos a comenzar a hacer la tapa del horno. Entonces, ambas chapas, la de arriba y la de abajo, las voy a hacer con estas que son tapas de los tachos estos de aceite que se suelen ver en los lubricentros. Así que voy a usar estas chapas que son muy resistentes al fuego y al calor. Voy a empezar a cortarlas y después te muestro el ensamble. Bueno, yo ya marqué el medio y ahora marqué una cruz. Lo que voy a hacer es fijar 4 puntos de anclaje entre una tapa y la otra, y el medio va a ser el lugar donde se va a colgar el alimento. Ahora vas a ir entendiendo todo, no te preocupes porque vas a ir entendiendo todo paso a paso. Ya tengo las dos tapas listas, agujereadas, hermanados los agujeros de ambas tapas. Ahora lo que voy a hacer es cortar unos cañitos que van a ser el tubo por los cuales voy a pasar una varilla roscada para poder unir estas dos de tal forma que queden separadas con una distancia de 5 centímetros, que me las va a dar el tubito que voy a cortar. Bueno, tengo todo listo para unir las tapas. Ambas tapas, la chica y la grande. Tengo los tubos de separación, tengo las varillas roscadas y tengo arandelas y tuercas para armar el armazón. Bueno, tengo lista la tapa doble que va a tener el aislante acá adentro. Los tubitos son de 5 centímetros, es la separación que yo quería tener. Y las varillas roscadas las corté más o menos de 10 centímetros. Ahora me falta armarle una manija, hacer el relleno y lo que sería la contención lateral. Y después el gancho para colgar el arnés. No sabes el pollo que te voy a enseñar a hacer con esta tapa. Bueno, acabo de mojar los bordes con cal para imprimir lo que sería la feta en esta chapa, ¿sí?
esas dos huellas de cal que acabo de hacer son el desarrollo de la circunferencia que corresponde al lateral de la tapa. Lo que voy a hacer yo ahora es cortar varias fetas con este desarrollo y lograr tapar lo que sería el lateral de la tapa. Pero a la vez le voy a dejar un poquito más hacia afuera porque le voy a hacer unas pestañas para poder remachar todo este lateral a la tapa. Bien, ya tengo lo que sería el desarrollo de la curva. Fíjate que esto es lo que pisó la tapa y yo le dejé 2 centímetros más de cada lado para hacer las pestañas a fin de remachar todo esto a la tapa. Bueno, ya terminé de doblar todas las pestañas. Ahora lo que voy a hacer es empezar a embutir el lateral dentro de lo que sería la tapa. Ya puse todos los remaches, dejé solamente esta boca porque es por donde voy a meter ahora el aislante. Así que voy a preparar el aislante, que simplemente es una parte de barro y una parte de viruta de madera, y con eso voy a armar este relleno. ¿Qué va a suceder? Con el calor del horno y con el tiempo, esa viruta se va a ir carbonizando, va a ir reduciendo su volumen, se va a hacer como una especie de ceniza y va a dejar en el barro un montón de camaritas de aire que me van a ayudar a que esto sea mucho más aislante. La mezcla es casi todo viruta, ¿sí? ¿Ve? Viruta, viruta, viruta apenas tomado con arcilla. Ya tengo la tapa lista. Entonces lo que voy a hacer ahora es con unos hierritos le voy a hacer un puente de soldadura entre los bulones formando una cruz, y después le voy a improvisar acá arriba una manijita para poder levantar con comodidad. Una vez que tenga esa parte le voy a agregar acá un aro, que esto es una argollita que tenía de los bozales de los animales, un bozal viejo, le saqué un arito y este lo voy a soldar acá a fin de poder colgar desde el lado interno lo que sería el alimento que estoy cocinando.
Bueno, acabo de terminar de pintar con pintura para alta temperatura lo que es la tapa. Quedó muy bien. Próximo accesorio para nuestro horno tandoori. En este caso voy a hacer unas brocheteras. Yo conseguí esto, que es un hierro o alambre San Martín, es un hierro dulce. No es el ideal, si vos podés conseguir uno mejor, como por ejemplo el hierro de construcción del 4,2, podría ser una buena medida y una buena resistencia. Yo tengo esto, voy a probar con esto y lo voy a hacer con esto, que es lo que tengo, ¿sí? Voy a cortar unas tiritas de 90 centímetros, les voy a hacer un rulito en la punta, les voy a sacar punta en la punta opuesta, un manguito y eso es todo. Y en el fondo del horno va a ir esta base metálica que tenía un pedacito de hierro bien pesadito y otro aro, va a ir ahí, lo voy a unir con dos hierritos, con dos puntitos de soldadura y en esta base van a venir los pinchos en este sentido y va a ser la traba que van a tener en el fondo del horno. Bueno, yo los corté de un poquito más de 90. Si vos querés que queden de 90, cortalos de un poco más porque después va un rulito en la punta, ahora te voy a mostrar. Así que siempre cortalos holgado. Bueno, ahora le voy a hacer el rulito. Con lo que es la pinza entera voy a hacerle una vuelta así, ahí. Una vez que ya llegué a ese punto, con media pinza, le hago la vuelta ahí, con la punta, ahí. Bueno, le voy a enhebrar ahí el manguito. Y ahora le pongo acá una tuerquita para trabar, un punto de soldadura, le saco punta y listo. Minuto de llamado a la conciencia. Nunca, pero nunca, pero nunca te digan lo que te digan. Tires, tuercas, arandelas, bulones, tornillos, varillas. Nunca. Por favor, te lo pido. Bueno, ya tengo las brochettes, ya tengo listas 5 en este caso. Y ahora lo que voy a hacer es la base de apoyo. Han quedado, la verdad, muy buenas. Bueno, acabo de terminar las brocheteras, fíjate qué buenas que quedaron, con la base allá de apoyo para que no anden bailando para todos lados. Vamos a avanzar con el accesorio parrilla, que en este caso, por el tipo de horno, va a ser una cocción más bien a la llama, que también es súper tradicional en nuestra zona y en las tierras de esta parte del mundo. Bueno, voy a usar este borde que queda por dentro como apoyo para la parrilla y va a ser una parrilla cuadradita que la voy a estar haciendo con esta típica malla que se suele conseguir en cualquier lugar donde vendan chapa, donde vendan hierro. Y si no, por ahí te podés ingeniar con algo de lo que vos tengas. Yo tenía este pedacito y me viene justo porque tiene 40 por 40 y la boca del hornito es un poquito más chiquita. Y con estos angulitos que tenía por ahí tirados, voy a hacer lo que son los soportes y el marco de la parrilla. Bueno, voy a hacer un marquito de 31 por 31 con estos perfiles en L que tengo, ¿sí? Ahí voy a cortar otro tramo para hacer esto. Después le voy a cruzar un hierrito en el medio para aumentar un poquito el soporte. Y después le voy a soldar el pedacito de malla. Y eso va a ser todo. Por supuesto va a ser una parrilla móvil. O sea, yo voy a tener que tener la posibilidad de sacarla cuando haga otro tipo de cocción o por ejemplo cuando utilice la tapa.
Bueno, voy a soldar acá, después ya le pongo la malla y un refuerzo de hierro arriba y listo. Perfecta. Mirá lo que quedó esta parrilla. Bueno, accesorio número 5 para cocción a la llama. Tengo listos los 5 accesorios para el horno tandoori. Vamos a verlos uno por uno ahora. Tapón de la boca de carga. Disco criollo para salteados y plancha. Conjunto de brochet. Y parrillita para asar a la llama. Y por último, la tapa para cocinar colgado en convección. Y llegó el momento más preciado de este video. Vamos a hacer la cocción. Antes de eso le vamos a dar fuego, mucho fuego. Y la configuración que vamos a usar es la tapa y el tapón. Bueno, ya estoy dándole fuego al horno, ya está prendido. Le vamos a dar 1 hora y media de fuego para que caliente, para que almacene calor en sus paredes y vamos a empezar a cocinar. Bueno, de fondo tengo el horno a pleno, ya hace 2 horas que está metiendo fuego, y ahora vamos a ir con la preparación del pollo. Seguramente te estarás preguntando, Diego, ¿para qué le pusiste esa malla de gallinero? ¿Para qué le pusiste esa malla electrosoldada? Bueno, señoras y señores, nosotros somos bioconstructores, así que lo que te voy a enseñar a hacer hoy es un pollo revocado. Sí, escuchaste bien, pollo revocado. Mirá. Tengo la masa de barro que habitualmente preparamos. En los comentarios te voy a dejar bien cómo prepararla. Y lo que vamos a hacer es revocar nuestro pollito. Y se va a cocinar, por supuesto, dentro de esta masa de barro. Lo que voy a hacer es un horno adentro de otro horno. Así que lo que hice fue revocar el pollo por afuera, por eso el papel manteca, y eso va a estar suspendido en la convección del horno tandoori. Nota para todo lo que es cocción en hornos de barro o hornos de barro y su funcionamiento. Fíjate que apareció acá una grietita, no sé si se llega a ver, una pequeña grieta ahí. Apareció
otra pequeña grieta por ahí. Esto es absolutamente normal porque está trabajando el material, porque está trabajando el barro, y cuando esto se enfríe, esa grieta se va a volver a cerrar. No te preocupes, y es importante que la dejes para que siempre dilate de esa misma forma y sea mucho más controlada. Si vos empezás a reparar y a ponerle material y demás, lo que va a pasar es que va a empezar a querer partirse por todos lados y eso no está bueno, ¿sí? Entonces fíjate que hizo 3 grietitas, va a terminar de cocinar, se va a enfriar y esas grietitas van a contraerse de nuevo y se van a sellar. Bueno, ya me armó el fuego, fíjate qué blanco que está el horno por adentro, nada de tizne, muy poquito, ¿sí? En estas partecitas nomás. Eso es una señal de que el horno está re caliente y está listo para usarse. Voy a retirar algo de cenizas, voy a acomodar al borde el resto y vamos a colgar nuestro pollo rebocado. Paso 1, voy a poner el tapón, lo presento ahí, lo posiciono, con el mismo barro que revoqué el pollo, voy a sellar. Paso número 2, voy a colgar el pollo rebocado en el aro de la tapa con un ganchito tipo carnicero. Paso número 3, voy a revocar la tapa y voy a dejarle solamente un lugarcito para que algo del vapor que salga pueda ir escapando. Bueno, ya sellamos todo el tapón completito y ya sellamos toda la tapa, fíjate, toda la tapita bien sellada, y solo le dejé este huequito ahí para que tenga un poco de respiración. Fíjate que sale por ahí el vaporcito. Bueno, lo vamos a dejar ahora unas 2 horitas y media, 3, para que se cocine ahí adentro despacito con todo el calor que tiene el horno para entregarle, y luego destapamos y vamos a hacer algunas preparaciones más y vamos a comer, por supuesto, y probar este pollo rebocado. Bueno, pasaron las 3 horitas, tengo la cucharita en mano para empezar a despegar tanto la tapa como el tapón. Tuve tiempo de cambiarme y ya preparar todo para comer. Así que voy a destapar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué momento! 1, 2, 3. Para. ¿Te suscribiste? Aprovecha, te doy un segundo, toca el botoncito, suscríbete a nuestro canal, acompáñanos y ayúdanos a seguir creando contenido de bioconstrucción, permacultura y fuego. Vamos, Bueno, lo voy a dejar acá para que no se enfríe. Está tremenda la temperatura que tiene acá arriba. Lo voy a dejar acá para que no se enfríe. Mientras tanto voy a reavivar el fuego y vamos a hacer unos salteados y el pan pita en la pared del horno. Vamos, acompáñame con eso. Vamos con unos huevitos.
Bueno, acá estoy estirando unas masitas para hacer el pan pita. Obviamente la receta va todo ahí abajo. Así que le sigo dando un poquito de fuego para que tome temperatura bien la pared, porque el pan pita va pegado en la pared y se cocina pegadito a la pared. Bueno, voy a abrir el pollo rebocado, así que antes de abrir el pollo rebocado te voy a dejar la frase. Y es la siguiente: salió pollo rebocado. Si vos dejás esa frase abajo en los comentarios, nosotros sabemos que el video te gustó, sabemos que las recetas te encantaron, sabemos que el proceso de accesorios también, y además, si superamos los 500 comentarios, yo dejo acá abajo toda la información, todos los planitos y todo el listado de materiales para los accesorios y además las recetas completas. Muchas gracias por habernos acompañado. Acordate de dejar abajo salió pollo rebocado. Compartí este video, dale me gusta, deja tu comentario y muchas gracias por habernos acompañado. Ojo que sigue la saga de fuego, no te lo pierdas porque si superamos los 500 comentarios, acá abajo dejo detalles de lo que viene. Tremendo. Buenísimo. Tremendo. Impresionante.